Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Noticiero Cristiano con toda la noticia viva, tanto nacional como internacional, que vamos a estar desarrollando durante el programa. Sé que ustedes ya conocen la temática del programa, pero hoy vamos a estar contando con ustedes muchos testimonios, también muchas vivencias de iglesias del interior del país principalmente que estuvimos recorriendo, así que les invitamos a seguir con nosotros durante todo el programa. Pero antes, les invitamos a compartir con nosotros nuestros titulares. El Hogar de Niños El Redil de Asunción nos abre sus puertas y nos cuentan el obrar divino en el lugar. Dios utilizando las artes para ministrar a los que lo aman. Conozcamos a Edward Hermosilla. Efraín Mencia, comunicador de Obedira, nos cuenta su testimonio de vida. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Usted está en Red Guaraní con el Noticiero Cristiano y ahora empezamos el desarrollo de las noticias, por supuesto toda la noticia viva por Red Guaraní. Y tiene que ver con una información del interior del país porque vamos a viajar nuevamente con Noticiero Cristiano para conocer más acerca de una iglesia de la zona de Saltos del Guairá. Hablamos de la Iglesia Evangélica Asambleas de Dios que viene trabajando en esa zona del país desde hace 20 años. Esta iglesia es una iglesia anexa de la Iglesia de Asunción y tiene como pastor principal al pastor Saqueo Batista, que viene ya pastoreando esta iglesia desde hace 15 años. Hoy queremos contarte más acerca de esta iglesia, de todo lo que viene haciendo en esa zona del país. La Iglesia Asamblea de Dios de Salto del Guairá tiene aproximadamente 20 años y es un anexo de la Iglesia de Asunción, y desde hace 15 años es pastoreado por Saqueo Batista de Matos. La iglesia originalmente se encontraba en otro local, pero luego se trasladó donde actualmente se encuentra. Y cuando yo vine a mirar este local, yo vi que era un local que tenía 5 terrenos y que estaba al nombre de la misma familia, los 5 terrenos. Y ahí yo en espíritu, yo hice un propósito con Dios. Dios, si tú me traes en este local, yo quiero que tú me des los 5 terrenos para la iglesia. Hoy los 5 terrenos que tenemos acá es de la iglesia, está titulado a nombre de la iglesia. El inicio de la construcción del templo tuvo inconvenientes principalmente por cuestiones económicas. ¿Vos no tenés plata para construir esta iglesia? No, no tengo fe. Ahí el Señor se enojó y me dijo, por lo que yo sé, se construye con plata y no con fe. Y yo le dije, plata yo no tengo, yo tengo fe. Y ahí el Señor se enojó y me dijo, entonces no vas a construir, no vas a construir. Y ahí empezamos, despacito, vamos trabajando. Y ahí un pastor brasilero me visitó en ese entonces y me dijo, cuando esté a todo el encadenado de abajo, llamame en Curitiba y yo voy a venir con 4 o 5 hombres y vamos a ayudarte a levantar las paredes y vamos a ayudarte un poco. El pastor misionero de Brasil vino con 7 personas y con todas las herramientas necesarias para continuar la construcción. Y ahí cuando estaban estos hombres trabajando, y ahí vino una crisis económica, el dólar subió, los hermanos ficaron todos desempleados. Y vinieron todos a ayudarme a trabajar. Y ahí, como había 7 albañiles y muchos ayudantes, siguió rápido la construcción. Y cuando el ingeniero está viniendo, que él miró lejos así, la pared está allá arriba. Y me dijo, vio mucha gente trabajando. Toda esta gente están ganando. Yo le dije, no, están trabajando gratuito nomás. Solo aquel nomás que está allá está ganando 350,000 guaraní mensual. Yo le dije. Pero así anda, me dijo. Y bueno, vos sabés que el ingeniero nunca más vino a la construcción. Al llegar a cierta altura del muro, la construcción debió parar por la falta de recursos económicos para la compra de materiales. Pero luego de orar y confiar en el Señor, Dios proveyó e hizo posible la terminación del mismo con la ofrenda de una hermana y un hermano en Cristo. Y salí y llegué en un negocio de un hermano.
Y estaba un otro hermano ahí y dijo, pastor, qué bien que te encontré porque te tengo que dar una ofrenda. Y buscó y no encontró plata y dijo a su cuñado, préstame tu chequera, le voy a dar un cheque porque tengo que dar una ofrenda al pastor Zaqueo. Y ya hizo un cheque y ya me dio. Y Dios me está diciendo, y no va a faltar nada. Y vos sabés que en poquitas horas sí yo ya tenía de ofrenda en mi bolsillo 1.200.000 de guaraní. La iglesia trabaja los diferentes ministerios con grupos de niños, de jóvenes y de señoras, denominado Círculo de Oración. Además cuentan con el estudio bíblico dominical para fortalecer la iglesia y el ministerio de discipulado o integración para los nuevos convertidos. ¿Y qué mejor manera de mostrar el poder de Dios que a través de un testimonio? En Noticiero Cristiano hoy te queremos contar el testimonio de una persona conocida de la casa y también seguramente conocida de ustedes. Hablamos de Efraín Mencia, él es comunicador de Radio Bedira, ustedes lo pueden escuchar justamente por la 102.1 y también es pastor de la Iglesia Encuentro Cristiano. Hoy queremos contarte más acerca de cómo Dios obró en su vida para que él llegue hasta este lugar. La vida de un pastor, comunicador, esposo y padre de familia resulta todo un reto, según nos cuenta Efraín Mencia. Sin embargo, con la ayuda de Dios, sus seres queridos y sus obreros de la iglesia, todo resulta más efectivo. Y es un desafío que creo que Dios, pedimos eso, que nos dé la sabiduría para saber llevar tanto el estudio también, que últimamente estamos estudiando en el IBA, en el seminario, y tratamos sobre todo de poder poner ciertas prioridades, porque dentro de eso también está la familia, que es un aspecto muy importante que hace que todo lo demás descanse sobre ello. Creo que eso representa mucho. Efraín Mencia manifiesta su agradecimiento a Dios por permitirle llevar a cabo las diferentes actividades. Considera que es una bendición y respaldo del cielo el hecho de que pueda desenvolverse en esas áreas de comunicación, llegando así también a muchos con el mensaje de Jesús. Me siento honrado, bendecido por Dios, de poder muy temprano en mi juventud dedicarla al Señor. El trabajar en lugares como Bedira o en el pastorado tiene también sus implicancias, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de trabajar en otro lugar, por ejemplo, que no sea cristiano, también tiene sus desafíos, sus cosas por mejorar, por madurar, que hacen la diferencia, pero sí, es agradecido a Dios por la oportunidad que nos da de muy temprano servirle a Él. Efraín se desarrolla como un padre normal cuidando de su familia. Luego pasa sus horas en la radio o en el instituto bíblico y por las noches y fines de semana atiende a los miembros de su congregación. Pero afirma que su éxito no se encuentra en esas cosas, sino primordialmente en su relación profunda con Dios. Un pastor decía, si yo no tengo mi tiempo especial con Dios, si yo no me alimento, no podré alimentar a los demás. El éxito, decía, de lo que yo pueda tener en público, empieza en lo privado, es decir, en mi tiempo de intimidad con Dios. Y eso es categórico, y es ahí donde muchas veces la trampa del activismo podría ser peligroso, ¿verdad? Creemos que cuanto más actividades, cuanto más llena esté la agenda, estamos sirviendo a Dios y estamos siendo eficaces. Pero bien decías que a lo mejor el alimento que doy no es de lo más efectivo. Entonces pasa por ahí, en una persona de repente de tener la sabiduría y que el Espíritu Santo te ayuda a decir, bueno, esto hace, esto no, estás cargado, para un rato. Y yo creo que esa dirección del Espíritu Santo uno tiene cuando bien temprano, cuando al empezar el día, uno puede decir, Señor, te doy mi agenda, completa la voz a través de tu Espíritu Santo. Cuando Efraín asume el pastorado de Encuentro Cristiano, luego de la muerte de su padre, empiezan una nueva etapa en la congregación, ya que buscaron de manera más profunda la voluntad de Dios para recibir una dirección correcta de qué pasos dar. De a poco fue dándose la transición y Dios mismo depositó en ellos ánimo y esperanza. Todo este tiempo fue un tiempo muy especial con Dios a través de su Espíritu Santo, de buscar su voluntad. Nos hemos metido en oración, en ayuno como iglesia, y creo que eso ha sido un refrigerio espiritual para la iglesia, de poder encontrar fuerzas, porque sostener una situación así yo creo que a cualquier iglesia no lo sería fácil. Digo, por un pastor de tanta trayectoria, por muchos años, y que
de una noche al día como que desaparece. Entonces hemos visto la mano de Dios a través de su Espíritu Santo en este tiempo. Y ahora es momento de compartir con ustedes las noticias internacionales. Un completo resumen en el siguiente compacto. En Estados Unidos, la organización Comunidad de Evangelio Infantil ganó una batalla legal por discriminación religiosa. Una escuela del Distrito Escolar de Buena Park en California pretendía cobrar al grupo cristiano por el uso de sus instalaciones. Las leyes de California indican que las instituciones que permiten el uso de sus instalaciones a grupos de la comunidad no pueden excluir a otros por motivos religiosos. Y en Mali, la comunidad cristiana ora por la elección de su nuevo presidente tras unos comicios plagados de problemas técnicos. Antes de las elecciones, la Iglesia de Mali puso en marcha programas de educación cívica y electoral para sensibilizar a los ciudadanos. Mali ocupa el puesto 7 entre los países que más persiguen a los cristianos, según el ranking de Puertas Abiertas. YouVersion, la aplicación de la Biblia para celulares más grande en cuanto a suscriptores, ya suma más de 102 millones de descargas en el mundo. YouVersion ofrece más de 616 versiones de la Biblia en 376 idiomas. La misión de YouVersion es que millones de personas en el mundo tengan acceso a la palabra de Dios. En Argentina, la explosión de un edificio de apartamentos en la ciudad de Rosario dejó varios muertos, decenas de heridos y desaparecidos. Rubén Proietti, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, indicó que los cristianos se organizan para ayudar a los necesitados. Naturalmente ponemos al servicio de los necesitados de la Iglesia Evangélica. Solo se transforma en una asistencia frente al dolor, de ánimo, de fortaleza y de consuelo, sino que además tiene el brazo práctico como un centro de refugio, asistir desde la Iglesia a los que han sufrido las pérdidas y que como Iglesia apadrine a las familias. La explosión fue causada por un escape de gas. En Egipto aumentan los casos de jóvenes cristianas secuestradas por parte de islamistas. El patriarca ortodoxo Teodoro II asegura que los intentos por prevenir el tráfico humano y las conversiones forzosas fallan a menudo. Es un asunto muy sensible para nosotros. Tratamos con el gobierno, con las autoridades locales por medio del diálogo. A veces tenemos éxito, pero a veces no. Líderes islámicos y oficiales del gobierno desacreditan el tema del tráfico de mujeres cristianas. Y al volver de un breve corte compartimos más información con ustedes y te contamos más acerca del precioso trabajo que viene realizando el hogar El Redil en nuestra capital, aquí en Asunción. Así que quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, que todavía tenemos mucha más noticia para compartir contigo. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano. Y estamos a pocos días de una celebración muy especial en nuestro país. Hablamos del festejo del Día del Niño. Y justamente teniendo en cuenta esto, nosotros visitamos el hogar El Redil, que viene realizando un trabajo muy lindo con los chicos, llevando el amor de Dios a través del servicio que ellos realizan en nuestra ciudad capital. El Ministerio Internacional Ejército de Salvación desde hace varios años trabaja en nuestro país sirviendo a Dios y al prójimo y poseen un hogar de niños llamado El Redil. Actualmente cuentan con 30 niños quienes han llegado al lugar por diferentes situaciones, como orfandad, violencia doméstica, entre otras cuestiones. Como organización cristiana muestran del amor de Jesús en todas sus acciones, como una gran familia. Dar un lugar de contención afectiva, alimenticia, de salud, de un control primario de la salud, y tienen sus habitaciones, obviamente no son individuales como en una familia grande, son dormitorios donde están 4 o 5,
y cuidamos de su educación también. Trabajamos con las escuelas para que a través de la educación natural, como recibe cualquiera, y la influencia espiritual puedan tener una forma de vida diferente. Los niños del hogar El Redil van poniendo en práctica las enseñanzas que reciben de parte de Dios. Los pequeños van a escuelas de la zona y varias personas amigas que llegan a la casa salen impactadas por la maravillosa obra que visiblemente Dios permite que vivan. Nuestra enseñanza es eminentemente bíblica, creemos en la obra de Jesucristo hecha en la cruz, en la presencia del Espíritu Santo y la actitud de gratitud a Dios por lo que Él nos da. Y eso es lo que tratamos de influir o transmitir a cada uno de los niños. Como Ministerio Ejército de Salvación cuentan además con una clínica de atención primaria a la salud en la ciudad de San Lorenzo. Y por esa razón están focalizados en llevar educación a todas las personas de manera integral. Sin embargo, su mayor preocupación es demostrar el amor de Jesús de maneras tangibles y efectivas y quienes llegan junto a ellos lo puedan conocer de verdad. Y a nosotros nos encanta poder estar comunicados con ustedes, poder recibir sus testimonios, sus sugerencias, algún comentario que nos quieran hacer. Y por supuesto para eso habilitamos nuestro Facebook, Noticiero Cristiano. Si todavía no nos estás siguiendo, yo te hago una invitación muy especial para que lo hagas. No solamente porque ahí vas a poder compartir con nosotros tus testimonios, tus sugerencias, así como lo decíamos, algún comentario acerca de nuestro programa, sino que también te vas a poder informar de toda la noticia actualizada, tanto internacional como nacional, del ámbito cristiano. Y por supuesto también, como cada semana, van a poder ver el desarrollo de las informaciones del Noticiero Cristiano, que también lo vamos a estar descargando en nuestro muro. Así que si todavía no lo estás haciendo, te animo a que nos puedas seguir a través del Facebook para seguirnos y estar comunicados durante toda la semana. Y ahora te invito también a ir a exteriores, porque nos vamos directamente a un contacto con nuestros compañeros Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas, que tienen para contarnos una preciosa historia de emprendimiento y fe. Así que sin perder más tiempo nos vamos junto a Guillermo y Cristian. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Mavi, amigas y amigos de Noticiero Cristiano. Como cada domingo me encuentro en esta oportunidad en la ciudad de Fernando de la Mora para conocer un nuevo testimonio de emprendimiento y fe. Hoy conoceremos la historia de Lena, nutricionista. Acompáñenme. Lena Martínez es licenciada en nutrición, profesión que ejerce con éxito de manera independiente. Nos recibió en su consultorio para contarnos cómo el Señor es parte de su vida. Hay un momento que uno toma más en serio eso de andar en Cristo. Y fue a los 12 años en mi iglesia, en la primera iglesia bautista Fernando de la Mora, cuando escuché una prédica del pastor. Y así empezó mi caminar, digamos. La mano de Dios ha estado presente en toda área de su vida. Sea cual sea la circunstancia, el Señor siempre ha sido su fortaleza. Y en todos los ámbitos, en la provisión económica, en la fuerza para terminar la carrera, fuerza para empezar un emprendimiento así independiente, que cuesta, ¿verdad? Porque somos muchos profesionales y hacerse de campo es todo un desafío, pero siempre estuvo ahí Dios dándome paz. Como hija de Dios tiene el compromiso de dar testimonio con su propia vida y de manera especial con su profesión. Tratando de hacer todo bien, de hacer las cosas como para el Señor. Están muy relacionados con lo espiritual en el área de la nutrición también, con lo psicológico, entonces tratar de brindar ese apoyo no solamente en lo nutricional, sino también ese ánimo que necesitan las personas. Finalizamos esta visita con un mensaje dirigido a los emprendedores. Que sea cual sea el emprendimiento que quieran seguir, que siempre pongan en oración eso. Y Dios va a abrir puertas si es de Dios y va a cerrar otras si no. Y es saber escuchar la voz de Dios en ese momento. Y tener paciencia si es que no salen las cosas como uno esperaba, pero es porque Dios quiso así y va a hacer todo en el momento de Dios. Hoy conocimos a Lena, nutricionista de profesión, que ha puesto en práctica el don que Dios le dio para servirlo. Sigamos ese ejemplo de utilizando nuestros dones para servir al Señor. Te esperamos el próximo domingo para seguir descubriendo una nueva historia de emprendimiento y fe. Que Dios te bendiga.
Muchísimas gracias, Guillermo, y bueno, lo extrañamos realmente a Cristian Canteros y desde aquí, desde Noticiero Cristiano, le deseamos una pronta recuperación y ya lo esperamos tener el próximo domingo en Noticiero Cristiano a las 7:30 de la mañana, como a todos ustedes que también nos ven todos los domingos a las 7:30 de la mañana, les vamos a esperar también el próximo domingo porque seguramente Cristian y Guillermo van a tener para contarnos una preciosa historia más de emprendimiento y fe. Yo sé que ustedes le siguen también a Cristian y Guillermo, así que pronta recuperación para Cristian, ya lo queremos tener de vuelta aquí en toda la producción de Noticiero Cristiano. Quédense con nosotros ustedes aquí en Noticiero Cristiano porque tenemos todavía mucha más información para compartir y te contamos más acerca del éxito de un empresario en Saltos del Guairá al volver del corte. Así que más adelantos, más información, todo lo que tiene que ver con la noticia cristiana aquí por Red Guaraní. Seguimos con más noticia viva aquí en Noticiero Cristiano y ahora te contamos más acerca de lo que tiene que ver con este programa tan exitoso que da todos los sábados a las 21:30 acá por Red Guaraní. Seguramente vos también los estás siguiendo, pero si no tuviste la oportunidad de ver el programa, nosotros en Noticiero Cristiano te mostramos los mejores momentos de Hecho en Casa TV, un programa que está impactando realmente a todo el Paraguay y que está llegando principalmente a todo el interior del país, demostrando todo el talento que hay a nivel nacional y sigue demostrando todo el talento que hay a nivel nacional. Así que nosotros queremos mostrarte un pedacito de todo lo que fue el programa de Hecho en Casa TV. El grupo de instrumentos de viento dio la apertura magistral a Hecho en Casa TV. Una gama de saxofones en armonía y compás marcaban las melodías presentadas por músicos paraguayos de enorme talento, muestra de excelencia y perseverancia para todos. En este programa se realizó la entrega de la guitarra eléctrica a la ganadora María Martínez. Sus representantes, debidamente legalizados, se mostraron contentos por el premio e indicaron que su deseo es hacer llegar la guitarra a la iglesia de Curuguatú para ser utilizada en esta institución, un gesto digno de admirar. Pasando al concurso gospel, los participantes fueron Sol Olmedo Laborde, Carlos Gustavo Carballo, Adela Belén Tobal Sosa, Diego Hernán Villaverde Acuña. Ellos pusieron en la palestra sus dotes de intérpretes con notable calificación. El jurado, conformado por Alberto de Luque, César da Costa, Ángel Palma, aconsejaron a cada uno de los participantes. Ellos dieron su veredicto de manera imparcial, en consenso calificador, sellado y firmado. El segundo lugar fue para Diego Hernán Villaverde Acuña, el primer lugar para Sol Olmedo Laborde. El siguiente programa de Hecho en Casa TV pasa al momento culminante de la clasificación. 8 seleccionados del mes compiten para subir un peldaño más en esta competencia sin igual. El concurso gospel, que llena todas las expectativas de las familias paraguayas, no se lo pierda. Hecho en Casa TV. El próximo sábado a las 21:30 horas, aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Hecho en Casa TV. Todo el trabajo de la producción de Hecho en Casa TV y también de todo el talento que se demuestra en cada programa. Ahora seguimos con más acá en Noticiero Cristiano y queremos contarte e invitarte también a que nos hagas llegar tus sugerencias, tus peticiones, tus testimonios a través de nuestro correo electrónico. También es un modo de comunicación que tenemos aquí en Noticiero Cristiano, así que queremos hacer esta invitación muy especial. Nuestro correo noticierocristiano@redguaraní.com.py. Gracias a este medio de comunicación justamente estamos recibiendo muchos testimonios, muchas sugerencias de todo el país realmente, no solamente de aquí de Asunción, del área central, sino también de todo el interior y gracias a esto también estamos visitando diversas iglesias. Así que si vos querés que nosotros visitemos también tu iglesia, mandanos tus sugerencias, mandanos tus recomendaciones que nosotros vamos a tenerlo en cuenta aquí en Noticiero Cristiano. Y ahora viajamos nuevamente al interior del país, pero esta vez para contarte un testimonio muy especial. Hablamos del testimonio
testimonio de Ramón Vallejos. Él es un empresario de la zona de Salto del Guairá y hoy vamos a estar hablando justamente de la fe ligada a las riquezas. ¿Se puede tener éxito dentro de lo que es el reino de Dios? ¿Cómo hace una persona cristiana para ser exitosa? Lo vemos en el testimonio de Ramón Vallejos. El centro comercial Queen Anne es pionera en importaciones en Salto del Guairá desde 1970. La misma es una empresa familiar que brinda fuentes de trabajo para ciudadanos paraguayos y brasileros ubicados en diferentes puntos del país. Estamos dando una fuente de vida a los conciudadanos, ¿verdad? Y a sus familiares, porque cuando nosotros empleamos 400 funcionarios, se entiende que nosotros estamos directamente siendo sustento de 1.600 personas, pues está papá, mamá, hijo o viceversa, marido, esposa, esposo y los hijos. Entonces, esa es la situación que hoy vivimos dentro de la República del Paraguay. Ramón Vallejos se siente maravillado de la fidelidad que Dios ha tenido para con él, ya que alcanzar un logro comercial tan grande nunca hubiera podido lograrse sin la verdadera ayuda del cielo. Cuando inauguramos el 15 de junio del año pasado, comencé a mirar y varias noches me quedé aquí mirando solo y no sé, yo no puedo decir que fue porque no tengo palabras, solo por Dios, algo así. Por supuesto que uno da lo mejor de sí, trabaja, es el resultado del trabajo, pero así decir sin que uno le haya perjudicado a nadie, le haya jodido a nadie, que no haya tenido que hacer cosas malas y poder construir eso. Entonces no tengo una explicación para decir, solo tengo para agradecerle al Señor, es lo que tengo para decir. Como empresario cristiano desde Shopping Queen Anne, apoyan a las iglesias y ministerios cristianos de la zona. Y el Señor dice, pruébame y verás cuántas maravillas tendrás en tu vida. Pero no en el sentido que uno diga yo doy para recibir, porque el Señor dice la fe sin obra no es fe, y la fe, en contrasentido, la obra sin fe tampoco es obra, viceversa siempre. Entonces uno cuando lo hace, dice el Señor, es de corazón. Ramón Vallejos asegura que las riquezas son una bendición, si verdaderamente uno puede manejar conforme a la voluntad de Dios, y si el corazón mantiene una relación profunda con su Creador. O sea, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Esa es la diferencia. Si el dinero o tus bienes materiales son en primer lugar más importantes que tu vida cristiana espiritual, o tu vida cristiana espiritual es en primer lugar y lo que vos tengas, bueno, es porque el Señor te bendijo, porque Él también te bendice. Quédense con nosotros porque al volver del corte ya viene con nosotros el pastor Víctor Val con nuestro editorial de la semana y un tema imperdible. Así que quédense con nosotros que todavía tenemos mucha más información, mucha más noticia viva para compartir. Estamos entrando en una semana clave para nuestro país porque este jueves 15 de agosto asume el nuevo presidente de la República, Horacio Cartes. Y justamente teniendo en cuenta esta fecha muy importante para nuestra nación, el pastor Víctor Val preparó un tema muy interesante que tiene que ver con un nuevo rumbo para el Paraguay. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Un nuevo rumbo para el Paraguay. Esta era la promesa del candidato a presidente, el señor Horacio Cartes. Este sigue siendo en forma directa e indirecta el lema de su discurso como presidente electo. Un nuevo rumbo. En términos bíblico-teológicos, un nuevo rumbo simplemente significa arrepentimiento. Un nuevo rumbo suena mucho mejor. Es un buen eslogan político. Arrepentimiento, sin embargo, tiene una connotación en algo negativa. La expresión un nuevo rumbo señala hacia el futuro.
El concepto de arrepentimiento de alguna manera señala también hacia el pasado. Arrepentimiento no solamente mira, sino acepta y asume lo que se hizo mal. Y esto es lo que nos da gusto. Pero ¿cómo podemos ir por un nuevo rumbo sin antes reconocer y aceptar lo que hicimos mal? El 15 de agosto, el jueves próximo, se celebrará el acto de la asunción del mando presidencial del señor Horacio Cartes. Y a partir de esta fecha, se constituye en presidente del Paraguay y tendrá la oportunidad de dirigir al país hacia un nuevo rumbo. La mayoría de la población tiene el fuerte deseo de que esto realmente se haga realidad. Así también muchos temen que el presidente no será acompañado por una gran cantidad de políticos y otros actores simplemente porque les conviene a ellos más el país que tenemos. Por eso nos ayuda la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, de actitud y de comportamiento. El cambio de la mentalidad es el mayor de los desafíos. Tenemos que pensar de manera diferente. Y esto cuesta. Y los políticos y los actores, inclusive los periodistas, los funcionarios y también la población en general, tendremos que pensar diferente si es que realmente queremos lograr un nuevo rumbo para el Paraguay. Pero también nuestra actitud tiene que cambiar. Esto significa reconocer y asumir los errores, sentirse mal por los errores cometidos, sentirse mal por aquellas cosas no hechas o realizadas, por oportunidades para el país no aprovechadas. Esto es lo que no veo todavía. Claro, no soy Dios y no puedo ver el corazón. Aún así hay señales muy claras. No veo todavía personas que sinceramente dicen, me siento mal, me siento culpable. El Paraguay no está donde podría estar y yo también tengo un grado de culpa en esto. Muchas veces nos excusamos diciendo, y bueno, todos cometemos errores. Hay que cerrar el capítulo y dar vuelta a la página. Bueno, errores tienen consecuencias. Un funcionario público, no importa si es presidente o si es chofer, debería sentirse muy mal cuando deja al país un problema simplemente por descuido o por beneficiarse económicamente él o ella misma. Mucho se habló, por ejemplo, del complejo habitacional del IPS en Mariano Roque Alonso. Bueno, este es un monumento que llama a todos los días al arrepentimiento. Yo no sé quién es el verdadero culpable de esto. Lo cierto es que son personas con nombre y apellido, que son los responsables. Cada vez que pasan por allí, ellos deberían sentirse mal, muy mal. Es un monumento de corrupción, pero que llama al arrepentimiento. La tercera dimensión del arrepentimiento es el comportamiento. Está claro que en ningún estado se puede forzar un cambio de actitud o de pensamiento. Esto es imposible para un estado, para un sistema legal y también, por supuesto, para un presidente. Pero sí se puede lograr un cambio en la conducta, un cambio en cuanto a cómo se hacen las cosas. El señor Cartes ha prometido que conducirá al país por un nuevo rumbo y que esto implicará un cambio de conducta, una manera muy diferente de hacer las cosas. Este es el gran desafío. Hay mucha expectativa. Ojalá se logre un nuevo rumbo para el Paraguay. Habiendo dicho esto, quiero añadir que no es totalmente lo mismo el nuevo rumbo para un país que el nuevo rumbo para una vida, por una persona en su vida espiritual o para una iglesia. En el país nos fijamos primeramente en la conducta y no importa tanto la actitud. En la vida personal y espiritual es diferente. Allí tenemos que empezar con la mentalidad. Esto es lo que significa la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, escrito en el idioma griego. Metanoia, transformación de la mente. En el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, arrepentimiento significa literalmente cambio de rumbo.
Pero un cambio de conducta sin un cambio de mentalidad y de actitud no sirve para el reino de Dios. Y un sincero cambio de mentalidad y de actitud tendrá necesariamente como consecuencia el cambio de la conducta. El concepto de arrepentimiento engloba a los tres: mentalidad, actitud y conducta. Son los tres lados del triángulo. Ahora, es una lástima que también muchas veces en la iglesia nos gusta un nuevo rumbo sin el arrepentimiento. La prédica del arrepentimiento escasea en las iglesias. Parece que no nos gusta este estilo de la prédica. Preferimos mensajes más positivos. Pero si uno tiene cáncer, es imposible la curación sin un diagnóstico acertado y la aplicación del medicamento o la cirugía correspondiente. Así es con la vida espiritual. Sin arrepentimiento de pecados no hay salvación y vida abundante. Mi estimado amigo, te invito a ser valiente y no asustarte por un llamado al cambio de rumbo, pero en el sentido bíblico, un cambio de rumbo que significa arrepentimiento. Apreciado pastor, te deseo el coraje de predicar el arrepentimiento bíblico con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, así como Dios manda. Y al presidente Cartes, como a sus colaboradores, les deseo éxito y la bendición de Dios en conducir al Paraguay por un verdadero nuevo rumbo. Y nosotros como ciudadanos queremos acompañarlo, no pidiendo privilegios, sino cambiando nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, con la ayuda de Dios que ama al Paraguay y que también te ama a ti y a mí. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Muchísimas gracias, Pastor Val, por compartir con nosotros este sabio comentario, y nosotros también queremos el cambio para nuestro país, y así como decía el Pastor Val, el cambio tiene que empezar por nosotros. Y desde aquí, desde Noticiero Cristiano, también bendecimos a nuestra nación paraguaya en esta semana tan especial que nos va a tocar vivir. Y justamente quiero hacerte una pregunta también con referencia a nuestra nación. ¿Vos conocés acerca de las raíces del cristianismo? ¿Conocés acerca de los inicios de la Iglesia Evangélica en nuestro país? Bueno, nosotros te mostramos un poco de eso en nuestro compacto de historia. Las denominaciones evangélicas en Paraguay en las últimas décadas gozan de un crecimiento considerable de miembros, líderes, creyentes y simpatizantes que activan de forma conjunta en las actividades de las iglesias. La comunidad evangélica es del 3.5% en proporción a la población del país. Las diferentes denominaciones y organizaciones de origen eclesiástico superan el número de 100. Los evangélicos paraguayos, desde un principio, están comprometidos con el desarrollo y el servicio de su comunidad. Al volver de la pausa ya vamos a desarrollar las noticias deportivas, así que quédense con nosotros que todavía tenemos más para compartir, más noticias, más información y más testimonios para estar compartiendo con ustedes el Noticiero Cristiano. Estamos en el tramo final de Noticiero Cristiano, pero tenemos que compartir con ustedes un testimonio muy precioso de cómo las artes van ligadas también a la fe y cómo pueden ser las artes utilizadas para el servicio a Dios. Hoy queremos contarte el testimonio de Edward Hermosilla. Él es un artista plástico que utiliza sus obras para acercar a las personas a un encuentro con Dios. Tras una enfermedad muy grave casi 20 años atrás, Edward Hermosilla conoce a Dios y a partir de allí comenzó a pintar cuadros para él. Actualmente está casado con Patricia Pisurno, con quien tiene 2 hijos. Edward estudió en Bellas Artes y luego en el Instituto Bíblico de Asunción. Sinceramente fue Dios guiando paso a paso, ¿verdad? Todo lo que pasó, porque a partir de ahí comencé yo a pintar. Comenzaba a vender así en forma particular, ¿verdad? No en ninguna galería. Y también comenzaba a tener alumnos. Llegué a tener muchísimos alumnos. Si llego a contar, habré tenido como 100, ¿verdad? En todo ese tiempo o más, ¿verdad?
Inclusive llegué a enseñar en empresas, así para grupos, muchas cosas, ¿verdad? Que Dios nos dio la oportunidad de hacernos de casa y todo eso así, ¿verdad? Pasaron los años y en el 2012 el Ministerio Internacional para Matrimonios vio sus trabajos y le solicitó si podía renovar las gráficas visuales del curso para novios 1. Y de esa forma también comenzó a pintar historias bíblicas en varias iglesias durante los tiempos de alabanza y adoración. Y me invitó a un musical de Semana Santa en la iglesia bautista de Villamorra. Ahí comencé a pintar, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzaron a venir varias invitaciones. Me invitaron a esta iglesia bautista de Villamorra, después estuve por Intimidad con Dios, estuve en su aniversario, después estuve por el CPJ, estuve con ellos también. Estuve en varios lugares, ¿verdad? Inclusive me fui al congreso de mi iglesia, ¿verdad? Que es la Bautista Betel, que es la convención bautista que viene de Brasil, ¿verdad? Que es diferente a la bautista que conocemos por acá. Las personas se le acercan diciéndole que Dios usa sus pinturas para ministrar sus vidas. Edward manifiesta que solo desea pintar conforme a lo que el Espíritu Santo le esté mostrando. La gente venía y me preguntaba y quedaron asombrados, ¿verdad? Porque es algo que acá, ¿verdad? No se suele ver mucho, ¿verdad? Entonces iban y me preguntaban y les gustó mucho. A la gente le gusta y aparte no solamente le gusta, sino que lo mejor es, ¿verdad? Que le ministra, ¿verdad? Que reciben de parte de Dios algo específico para su vida tal vez. Y de hecho, a mí también me suelen invitar a las iglesias para predicar, ¿verdad? Y cuando uno predica, ¿verdad? Uno no se va a hablar lo que a uno se le antoja, sino que uno trata, ¿verdad? De que verdaderamente Dios le esté hablando. Para que pueda, ¿verdad? Comunicar a los demás, ¿verdad? Y la misma cosa, ¿verdad? En cuanto a pintura, cuando hago pintura así durante la alabanza, durante la predica, siempre estoy orando, ¿verdad? Para que Dios me muestre qué Él quiere mostrar en ese lugar. Edward Hermosilla cree que con los años muchos ministerios e iglesias se sumarán a llevar a las artes durante los servicios de alabanza y adoración. Asegura que si Dios le abre las puertas, enseñará a quienes deseen implementar este ministerio en sus congregaciones. Lindo realmente el testimonio y toda la obra que realiza Edward Hermosilla. Y desde acá, desde Noticiero Cristiano, queremos alentar justamente a aquellas personas que tienen un talento, que no lo están desarrollando, que lo puedan desarrollar para el servicio de Dios, que Él pueda hacer maravillas. Si de repente vos consideras que es muy poco, Dios puede hacer realmente grandes cosas con ese talento que vos tenés. Así que animate a poner al servicio de Dios. Y ahora sí, lo que prometíamos antes de ir al corte, vamos a desarrollar las noticias deportivas, por supuesto, con nuestro compañero Víctor Núñez, que tiene realmente una historia muy linda para compartir con nosotros. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos. La Jugada Perfecta es un libro de 30 historias del deporte que pretenden alcanzar 10 millones de lectores de distintos idiomas antes del Mundial. Ministerios RBC, editora del devocional Nuestro Pan Diario, ha lanzado su proyecto Jugada Perfecta, que trae una serie de herramientas con las que espera llevar el mensaje de las buenas nuevas a millones de personas a lo largo de este año, queriendo ser de impacto en el próximo Mundial 2014 y extendiéndose hasta la celebración de las Olimpiadas en Río de Janeiro en el 2016. En estos días se está presentando el proyecto en diferentes ciudades de Brasil, contando con la presencia de Jaime Fernández Garrido, escritor español que comparte un mensaje devocional para cada día del mes en el libro, del que se distribuirán 4 millones de ejemplares. A su vez, se ha lanzado la página web www.jugadaperfecta.com.br, donde se encuentran recursos, reflexiones e historias de deportistas relacionadas con el mensaje de la Biblia. Se lanza además una aplicación para móviles y tablets que permite un acceso a todos estos recursos. La editorial RBC ha preparado 4 materiales diferentes impresos para este proyecto. Por una parte, está el libro devocional con 30 historias, que cuenta con una versión reducida de 7 devocionales, y por otra parte, están unos folletos temáticos y materiales adaptados al público infantil.
Así agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir con nosotros estas informaciones. Y si vos estás buscando qué hacer en los próximos días, bueno, nosotros te vamos a dar algunas actividades muy interesantes que se vienen, así que trae tu agenda y agenda ya las próximas actividades muy importantes que se vienen. Maratón Nacional de Oración, 13ª edición. Inicia el viernes 16 de agosto y culmina el sábado 17 a las 20 horas. Polideportivo Johannes Gutenberg, con el lema Mi casa será llamada Casa de Oración. Entrada sin costo. Viper de gira por Paraguay. El nuevo mundo de Viper y sus amigos en el mes de agosto. Reserva tu fecha. Más información al número en pantalla. Campamento de Red 2013, 23 al 25 de agosto, en Nueva Italia, con el lema Levántate y resplandece. Costo 100.000 guaraníes. Informaciones al 0961-788-131. Organiza Universitarios y Profesionales Cristianos. Y hoy es un día muy especial porque la Iglesia Raíces está de fiesta, porque está celebrando un año más de labor intensa llevando el mensaje de Dios en esa iglesia. Así que un saludo muy especial a todos los miembros de la Iglesia Raíces, a los pastores que también están realizando una labor muy linda dentro de la iglesia, llevando el Evangelio de Dios, haciendo justamente, cumpliendo con la gran comisión que nos dejó Jesús. Así que un saludo muy especial para toda la gente de Raíces, que realmente lo puedan pasar bien y que Dios siga levantando y bendiciendo esa congregación. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro noticiero cristiano. Queremos agradecerles a todos ustedes por seguir con nosotros, compartiendo toda la información del ámbito cristiano, y les invitamos a que lo hagan todos los domingos a las 7:30 de la mañana, porque vamos a seguir compartiendo con ustedes muchos testimonios y también les invitamos a ser parte de nuestro programa. Pero antes también queremos dar una invitación muy especial para la gente que nos ve todos los domingos y que todavía no tuvo la posibilidad de asistir a una iglesia. Te cuento que hay una iglesia muy cerca de vos, es cuestión de que lo busques, ahí vas a poder recibir realmente más palabra de Dios. Aquí en Noticiero Cristiano a veces nos podemos quedar cortos con el tiempo, pero en las iglesias vos vas a poder recibir a profundidad el mensaje que Dios quiere darte a tu corazón, quiere darle a tu corazón y que quiere restaurar tu vida. Así que no pierdas esa preciosa oportunidad de poder conocer más acerca de Dios, de poder conocer más acerca de ese precioso amor que Él nos regala cada día, y ahí vas a encontrar también a personas que te van a estar ayudando en el camino de la fe. Así que te invitamos a que puedas ser parte de una iglesia ya no más. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano. Les esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la mañana. Les invitamos también a seguir con toda la programación de Red Guaraní. Que tengan una bendecida semana. Creo en ti cuando en tu voz puedo oírte repetir que tú tienes el control, que tú sabes mi sufrir. Creo en ti aunque el dolor me ha hecho hoy dudar de ti. Perdóname, yo creo en ti, yo creo en ti. Creo en ti, ayúdame, Padre, aumenta hoy mi fe, no sueltes de tu mano, ya lo sé, no fue en vano. Creo en ti, no temeré, y en tus fuerzas seguiré, lucharé. En ti creeré, aunque no salga el sol, aunque tiemble la tierra, tú eres mi Salvador. Creo en ti, pues tú eres el principio y el fin, capitán de esta guerra, toma tú nuestra tierra. Y creo en ti, tus promesas, tus palabras siempre ciertas. Eres justo y verdadero, el que nos amó primero. Confiaré en tu amor eterno, rendiré mi vida entera. Que tu nombre se publique, que
Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.